Canal 9 Bio Bio Televisión. Canal 9 Bio Bio Televisión presenta El Tablón. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Le damos la bienvenida a El Tablón en una semana muy marcada por temas políticos, demasiado marcada, con temas internacionales también que abordar. Pero antes de presentar los temas, vamos a hablar de qué nos acompaña. Hoy está con nosotros Roberto Arroyo, diputado por el Distrito 20, Partido Social Cristiano, ¿cierto? Sí, muchas gracias por la invitación y gustoso estar acá. Sí, vamos a hablar harto del Partido Social Cristiano también, que tiene inscritas las candidaturas. Nuevamente está con nosotros, yo dije, teníamos que invitarlo más seguido al alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa. ¿Cómo está? Muchas gracias, una vez más, contento de estar acá. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Y un amigo de la casa, Pablo Cuevas, presidente regional del Partido Comunista. También harto que preguntarle. ¿Cómo está? Bien, un gusto estar junto a ustedes, Priscila, compartiendo esta tarde. Sí, bueno, yo ya les decía, ha sido una semana bien política. No es que nos queramos como olvidar de lo que está pasando nuevamente por el sistema frontal, especialmente en la provincia de Arauco. Queremos dedicarles este programa, vamos a hacer igual un espacio para aquello. Pero este lunes era el plazo fatal para inscribir candidaturas, al menos a gobierno regional, serían 8 los candidatos. Hay ciertas polémicas porque desde el oficialismo, el pacto oficialista, se inscribió finalmente Alejandro Navarro, que no convence mucho, y lo cierto es que también hay algunas polémicas con determinadas candidaturas a alcalde. Pero vamos a preguntarle de inmediato al diputado Arroyo cuál es la propuesta que está presentada el Partido Social Cristiano, que además que tiene bastantes candidaturas acá en la región del Biobío. Sí, primero, como digo, después del saludo, también saludar y darle mucha fuerza a todas las personas que hoy día están sufriendo con este frente de mal tiempo, especialmente con las voladuras de techo y las inundaciones que he conversado todos estos días con dirigentes. Dicho eso, conversar respecto a la candidatura. Nosotros como Partido Social Cristiano en la región somos muy fuertes, tenemos bastante llenas las listas, incluso en algunos lugares tuvimos que dejar, porque sacar gente, no bajándola, sino porque donde teníamos 8 candidatos, por ejemplo, teníamos 10 o 12 que querían ir también en las listas. Pero contento de ese éxito en el sentido de del deseo de participación de la gente. Nosotros como Partido Social Cristiano llevamos 16 candidatos a gobernadores, o sea, cada uno en todas las regiones, como un partido nacional ya constituido. Acá llevamos varias candidaturas, una de las más importantes es la del gobernador con Luciano Silva, ¿no es cierto? Y una de las más emblemáticas de las municipalidades, como es la de Concepción, donde llevamos a Héctor Muñoz, ex Ceremi, también concejal de la comuna de Concepción. Así que creemos que vamos a tener una muy buena participación y como Partido Social Cristiano hemos ido creciendo bastante. Hoy día somos, sin haber participado nunca en elecciones, hoy día somos 3 diputados y tenemos 2 senadores que son todos militantes. Así es que creemos que en estas elecciones vamos a tener también un éxito bastante importante y vamos a seguir creciendo como partido. Bueno, agregar a ese análisis que a mí me llama mucho la atención la situación de los candidatos a gobernador regional. Yo creo que esto devela una fuerte problemática en la derecha en general, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. En la izquierda ocurre una situación similar pero distinta, en el sentido que no hubieron la cantidad de candidatos. Recordemos que el Partido Socialista le había cerrado la puerta a Alejandro Navarro, el Frente Amplio no quería apoyar a Alejandro Navarro. Al final Alejandro aparece como el candidato de la centroizquierda, aunque hay muchos partidos que han dicho que están en reflexión. Vi las declaraciones del Frente Amplio, del Partido Socialista, salió Gastón Saavedra a apoyar a Alejandro. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que la derecha una vez más no tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo, dejando a Alejandro en excelentes posibilidades electorales. Si uno pudiese definir los candidatos que están en el pacto de centro-derecha, podríamos decir que hay 4 candidatos a gobernador regional de ese pacto. Algo similar pasa en Concepción. En Concepción podríamos ubicar que hay 4 candidatos que están dentro del, uno que podría llamar candidato de centro-derecha, y en la centro-izquierda hay mucho menos candidatos, y eso habla de que hubo un mejor ordenamiento de las candidaturas centro-izquierda, y de verla claramente una crisis que hay de ponerse de acuerdo entre Chile Vamos, republicanos. En Penco en particular logramos hacer un acuerdo que va de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Ahí hubo una primaria, esa primaria la ganó Freddy Neira, por lo tanto es el candidato de la centroizquierda en Penco.
En Concepción, Aldo Mardones representa también un sector bastante similar, por lo tanto creo yo que la inscripción de candidatos devela, y como resumen, que en la derecha hay un problema grave de ponerse de acuerdo. No tengo ninguna duda que si la derecha se hubiese puesto de acuerdo en un candidato, sería una candidatura muy competitiva, pero al ver la cantidad de candidatos inscritos a nivel de municipio, a nivel de gobernación regional, creo yo que tienen muy pocas posibilidades de ganar estas elecciones. No sé qué me dices tú, Pablo. Sí, a ver, yo creo que lo primero es que efectivamente hemos vivido los últimos días, las últimas semanas, bastante agitación a propósito de la inscripción de las candidaturas. Yo creo que se expresan varios aspectos que es importante que podamos conversar o analizar. Lo primero es que creo que en términos del acuerdo que se generó en materia municipal, se ha dado desde el sector el cual yo represento, que son quienes hoy en día somos parte del gobierno, pero también con la democracia cristiana, muchas más certezas respecto a que hay posibilidades que de manera unitaria podamos poner por delante los temas más urgentes de cada una de las comunas y las poblaciones. Y la combinación del acuerdo político para que quienes tuviesen mejores condiciones pudiesen representar esos anhelos y esas aspiraciones, junto a la combinación de las primarias, nos parece bastante acertado, porque además esto es algo que se logró hace semanas, hace meses, con la capacidad cierta entonces de poder seguir el rumbo que permita generar mejores condiciones de vida para los habitantes de las comunas de la región del Biobío. Y en ese sentido, cuando uno analiza a las fuerzas políticas que están hoy en día en la derecha, en la ultraderecha, claramente lo que vemos más bien son aspiraciones de carácter individual que no son capaces de poner al centro un objetivo, un proyecto común, más bien solo priman ciertos intereses que seguramente la ciudadanía tendrá que tomar la decisión, evaluar, y por tanto creemos que en nuestro sector hay mejores condiciones para aquello. Ahora, respecto a lo de gobernador y gobernadora en la región del Biobío, nosotros fuimos insistentes a nivel nacional de que pudiésemos lograr candidaturas únicas en todo Chile, al gobierno regional. Y fuese del mecanismo que estableciésemos y que lo acordáramos, pero que pudiésemos generar esa condición. Eso no fue factible de lograrlo en todo el país, pero particularmente en la región del Biobío hoy en día nuestro sector tiene un candidato. Y nosotros el llamado que hacemos es que efectivamente seamos respetuosos de los acuerdos que hemos tomado. Porque acá lo que nos interesa es que podamos darle un giro al rumbo que ha tenido el gobierno regional, fundamentalmente a propósito de los hechos asociados a la infinidad de procesos que hoy en día están siendo investigados por la justicia y que en nada ayudan al proceso de descentralización, pero sobre todo a dar respuesta a los temas urgentes de la región, alejados de las prácticas clientelistas que se han venido desarrollando y que no han permitido que podamos instalar los temas de fondo en la región que nos interesa poder conversar. Entonces, ahí hay varios aspectos que son relevantes. Además, sabemos de la mirada, del vínculo territorial, de la simpatía de Alejandro Navarro, y esperamos que en ese sentido las distintas fuerzas en la región podamos poner al centro sobre todo lo que nos une, las propuestas y la posibilidad cierta de dar un alivio a la región del Biobío instalando los temas más urgentes. Sí, yo creo que la candidatura de Alejandro Navarro, yo creo que han hecho bien en el sentido de tener alguna unidad, pero su candidatura genera, como dices tú, simpatía y antipatías también, porque está ligado también a sus declaraciones, su apoyo al gobierno de Maduro, Venezuela, justamente en este minuto, en este momento. Por lo tanto, eso va a jugar de una manera diferente en la candidatura a la gobernación. Ahora, en la gobernación quizás no hay tanto problema que exista esta división porque tenemos segunda vuelta y no creo que ningún candidato supere el 50%. Por lo tanto, estamos tranquilos después de ver cómo se va a conversar posteriormente a que se hagan estas elecciones. En el caso de la alcaldía, nosotros quisimos conversar, recuerden ustedes que fuimos el único partido que llamó a hacer primarias en la ciudad de Concepción y en todas partes, solamente en Concepción se hizo primaria y se hizo internamente de un solo partido. Por lo tanto, tenemos mucha esperanza de que a nosotros también nos va a ir bien, porque en esas primarias, aquí en Concepción, siendo voluntarias, nosotros logramos más de 4.000 personas que vinieron a votar. En San Pedro, donde también la izquierda hizo primaria, no alcanzaron a ser más de 1.500 por 4 partidos. Entonces, creemos que también tenemos un importante rol y que por eso llamamos al resto del sector desde la centro-derecha hacia el otro lado, hacia la derecha completa, para poder tener más unidad. Pero la verdad es que ese llamado no tuvo eco entre los demás
y solamente hemos recibido, y lo voy a decir me hago cargo de eso, solamente si recibimos llamados para que nos bajáramos de algunas candidaturas, pero sin tampoco hacer pacto para decir nos bajamos acá, le apoyamos en otra ciudad. Nosotros le dijimos, pero denos una sola ciudad donde nos van a apoyar, qué sé yo, Putre, Bisbee, una sola alcaldía, nada. Entonces, esa yo creo de alguna manera arrogancia que hoy día está instalado en medio de toda la derecha completa. Estamos hablando de los partidos de derecha tradicionales que hoy día asumen quizás que tienen una popularidad más grande. Si bien es cierto, el gobierno tampoco la tiene, recordemos que todavía no alcanza el 30%, entonces hoy día todos los candidatos que sean de centro-izquierda van a estar con un voto castigo, producto de que están dentro del mismo año legislativo de la misma presidente, del mismo gobierno. Y un voto castigo que viene ahora por la discusión también del retiro, en que la gente está solicitando y pidiendo este retiro, por lo tanto, y se está tramitando ya en el Congreso. El 27 de agosto se va a votar en medio de la Comisión de Constitución. Estamos trabajando en ello. Hay un proyecto que personal también lo puse y que se fusionó con el resto para poder hacer y lograr un solo proyecto definitiva de los retiros del 10%, situación que contrasta hoy día porque están en la otra vereda, en donde el gobierno no quiere hacer los retiros cuando antes bailaban y danzaban en medio de los pasillos, no siendo pidiendo los retiros. Y hoy día que están en la otra vereda, tanto Marcel, que en ese tiempo era el presidente del Banco Central y decía que los retiros habían aportado el 2.8% del PIB de la nación y que había agilizado la economía en ese momento, y hoy día dice que solamente genera la inflación. Bueno, en la discusión de la sala se instaló el tema y se pudo ver que la inflación es solamente una excusa que hoy día tiene el gobierno, puesto que cuando están todos los estudios a nivel internacional, que todos los países en la misma época que Chile subió a 2 dígitos la inflación, todos los países estaban con inflación y sin embargo los otros países no tenían retiro ni tampoco transferencias fiscales. Cuando se le preguntó al ministro Marcel cuál era el verdadero aporte de los retiros con las otras transferencias fiscales dentro de los elementos del consumo, no se puede definir porque tú no sabes qué hace la gente y qué lo gasta. Porque cuando tú pagas, te recibes el 10% y lo usas en pagar deuda, eso no afecta a la inflación. Cuando tú compras bienes de consumo, sí, y si los bienes de consumo están bajos o no hay mucha productividad, que fue lo que pasó, porque tuvimos un periodo, producto de la pandemia, de una baja productividad mundial, elevó. Y eso va a ser hoy día también un voto de rechazo hacia los candidatos que sean de gobierno. Así que nosotros estamos tranquilos esperando que la gente elija, porque finalmente, frente a todos los pactos que ustedes puedan decir de la izquierda, de la derecha, todos los que quieran decir, los que van a elegir son las personas, la ciudadanía. Y en eso nosotros estamos tranquilos porque estamos trabajando con una mirada hacia la gente. A ver, yo creo que Alejandro está en una posición bien compleja, pero a la vez muy expectante. La verdad que, para decir la historia completa, Alejandro hasta hace unos días atrás era un candidato independiente, no era un candidato del acuerdo político de la centroizquierda. Él estaba juntando firmas, cumplió con la cantidad de firmas y de manera sorpresiva, de repente aparece como candidato de la Federación Regionalista, donde hay un pacto, donde hay un acuerdo, pero yo creo que hay muchas personas que de alguna manera se sintieron incómodos con esto porque no estaba dentro de las cuentas de los partidos. Insisto, el Partido Socialista ha dicho que no iba a apoyarle y ha cerrado la puerta a Alejandro. La Democracia Cristiana, el tema del respaldo, y aquí solamente no vamos a coincidir con Pablo, pero en la Democracia Cristiana el apoyo de Alejandro Navarro a Nicolás Maduro y al proceso revolucionario chavista, bolivariano, complica mucho a la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana hoy día está en reflexión. Ojalá Alejandro pueda, así como lo ha hecho el presidente Boris muchas veces, que el presidente Boris ya hizo, sabe que otra cosa con guitarra, hemos madurado, tenemos una posición distinta. Yo, Alejandro, a quien le tengo una estima personal, Alejandro es vecino de Penco, tiene su casa a 3 cuadras de la municipalidad, vive a 4 cuadras de mi casa, lo veo siempre pasar ahí en su Volkswagen de los años 80, es un vecino bien querido, yo en lo personal le tengo mucho aprecio. Pero en el tema de la posición de él respecto de lo de Nicolás Maduro, yo creo que él tiene que tomar una posición que seguramente quizás no va a dejar contento al Partido Comunista, pero si él quiere abrirse hacia el centro, él debe de alguna manera replantearse o actualizar su posición al señalar que si Maduro lo llamaba,
él iba a ser un soldado de Maduro. Yo creo que eso poco contribuye, y además yo siento que el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, no ve con buenos ojos un candidato a gobernador regional que tenga vínculos tan estrechos y que tenga tanta simpatía con un gobierno que, a nuestro entender, hoy día es claramente una dictadura. La OEA le pidió a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, que determine la detención de Nicolás Maduro. A todas luces, de acuerdo a las actas que hay a la vista, aquí hubo literalmente un fraude. Hoy día un periodista de TVN fue expulsado del país, un gobierno claramente antidemocrático, y va a ser muy difícil que un espectro de partidos políticos, que va de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, apoyen a un candidato a gobernador que respalde, que apoye o que ampare lo que hoy día ocurre en Venezuela. Ahora alguien puede decir, oye, pero ¿qué importa lo que Alejandro Navarro diga respecto a lo que ocurre en Venezuela? Pero claramente en Chile tiene repercusiones muy importantes. El tema migratorio, que hace años atrás estaba en el lugar 20 de las prioridades de los vecinos, hoy día el tema migratorio, me atrevo a decir que está dentro de los 3 problemas más importantes. Hay una vinculación directa con temas de inseguridad y de delincuencia. Paréntesis, hay muchos inmigrantes que son gente excelente y gente que viene a contribuir a este país, pero hay una porción de esos migrantes que ha estado vinculado a temas graves de delincuencia. Por lo tanto, sí es importante la posición que tenga la máxima autoridad de una región respecto de un país donde Chile es uno de los más afectados por esta ola migratoria. Solamente señalar que en la comuna de Santiago, 1 de cada 3 electores para elegir alcalde o alcaldesa en la ciudad de Santiago son migrantes. 1 de cada 3. En la comuna de Estación Central, en la comuna de Independencia. Entonces, el flujo migratorio incluso va a tener repercusiones en las elecciones, porque ya 1/3 del padrón son migrantes. Por lo tanto, es un tema que el país tiene que poner ojo. Me alegra ver que el subsecretario Monsalve haya ido a la frontera norte, porque hay muchas personas que hoy día, ante la situación que ocurre con Maduro, están tomando la decisión en Venezuela de salir del país. Muchos de ellos van a llegar a Chile, y es importante que ese ingreso sea regular y no a través de pasos absolutamente irregulares. Sí, mira, yo creo que en base a lo que se está planteando, discutiendo acá, es importante primero tener la capacidad de recoger, tener los distintos puntos de vista respecto a los temas relevantes, que son contingentes por lo demás. A mí me da la impresión que cuando hablamos de las candidaturas al gobierno regional, debiésemos tener también la capacidad de plantear cuáles son nuestros proyectos, nuestras miradas para la región y para el gobierno regional. Y en eso, a lo menos nosotros como Partido Comunista hemos venido discutiendo y planteando durante mucho tiempo varios temas que nos parecen relevantes. El poder discutir respecto a un modelo de desarrollo que ponga al centro el trabajo decente y el crecimiento de la región, fortaleciendo un encadenamiento productivo, creemos que es un tema no menor. Porque hay condiciones, a propósito de nuestra logística portuaria, nuestras industrias, de las cuales todos coincidíamos que era importante en algún momento, como por ejemplo Huachipato. Pero hoy no discutimos cómo seguimos fortaleciendo la industria regional y nacional, cómo desarrollamos un encadenamiento productivo mayor, la posibilidad de disminuir los costos de la industria a partir de convenios, relaciones, por ejemplo, con el gas de otros países, que nos permita bajar en cerca del 40%, hablan de sus costos las industrias que le genera la generación de energía. Entonces, esos temas nos parecen que son relevantes, como otros aspectos en materia de seguridad, el traspaso de competencias, que no tienen más que el sentido de que podamos en nuestra región acelerar procesos y tomar definiciones en materia de infraestructura, de conectividad, de transporte público. Creemos que son temas importantes. El poder proponer y dar respuesta a los problemas que hoy en día existen en el transporte público, incluso a nuestro juicio, con la asociación de municipios, con el gobierno regional, que permitan fortalecer el rol público de algunas empresas o incluso de EFE, generando voces de acercamiento, siendo un actor el aparato público donde los privados no son capaces de dar respuesta. Creemos que son los temas que hay que poner en la mesa. Si se trata de poder dar estas discusiones, yo entiendo que lo vamos a seguir conversando y podemos profundizar. Yo solo dato la causa para poder seguir con la conversación. Cuando uno tiene preocupaciones respecto a las conductas, tiene que tenerlas de manera constante, y eso yo creo que siempre lo hemos dicho. Yo no vi a mucha gente escandalizarse porque en el gobierno regional esta actual administración visitara Israel, donde hoy en día van más de 30.000 personas muertas por una invasión. Entonces, creo que efectivamente en esto, ¿y por qué lo señalo?
no es la lógica del empate, porque nunca me ha gustado ni nos interesa a nosotros caer en ello, sino que efectivamente podamos tener claro que si este va a ser el tema para sacar un rédito político, planteémoslo. Pero si se trata de discutir de fondo respecto a la posición de nuestro país y cómo los pueblos se desarrollan, toman definición errada o no, porque efectivamente yo después plantearé algunos temas respecto a Venezuela, vámonos, pero no tratemos de sacar el provecho político, porque yo creo que de eso toda la gente está cansada. Nosotros tenemos una responsabilidad política en la región, y esa responsabilidad es poder poner los temas por delante. Y cuando hablamos del gobierno regional y solo nos enfocamos respecto a la posición que se ha tenido de un candidato con una u otra cosa, uno pudiese entonces hacer una lista larga de los candidatos de la derecha y la centro derecha respecto a distintas posiciones. Pero estamos acá para proponer ideas, para plantear los temas, y eso nos gustaría que pudiese seguir siendo el desarrollo de esta conversación. Bueno, yo creo que aquí cae un dicho que está muy bien dicho, que dice que uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras, y eso es lo que le pasa hoy día a Alejandro Navarro, ¿no es cierto? Porque todos lo hemos visto, su historia política se basó en eso, sus visitas a Venezuela. Y recuerdo yo también visité Venezuela 2 veces por razón académica y me metí con la gente para conocer la situación y la realidad. Llegamos en un vuelo tarde que no tuvimos conexión por un tema de temporal, que desvió a Maracaibo, tuvimos que quedarnos en Caracas. No tuvimos la conexión, íbamos a Isla Margarita, a un congreso, y yo pedí después en el hotel donde nos dejaron al conserje, dije, ¿por qué no puedo ir a comprar pan? Porque estábamos con hambre la delegación, que íbamos de jóvenes de la universidad. Me dijeron, no puede salir antes de las 9 de la noche, pero tomo un taxi, voy a comprar y vuelvo. No, me dijo, no puede salir. Si usted sale, lo pueden matar aquí, cualquier momento le pueden matar por cualquier cosa. Entonces, un régimen que vive esa realidad, que ha generado este éxodo y diáspora de su propia gente hace mucho tiempo, es un gobierno que debería estar intervenido por algún organismo internacional como la OEA, como la ONU, quienes no se han pronunciado respecto a las vulneraciones de los derechos humanos dentro de su propia gente, y que hoy día también ya hay países que se han pronunciado respecto a la validez de Edmundo González como presidente de Venezuela electo producto del fraude que hoy día están asentando. Y Chile dilata, aun cuando da una señal pero media muy débil, ni siquiera amarillita, sino que más bien rosadita, en donde no da una definición clara respecto a lo que pasó con eso y con el régimen que ha generado que mucha gente tenga que arrancar hacia otros países. Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos ahí, y que ahora durante estas elecciones tampoco lo dejaron entrar, cerraron la frontera. Entonces, si no hay desde el gobierno, y hoy día, como dice el presidente Boric, toma la rienda de alguna manera y dice, así como dijo respecto a los retiros, que estaba equivocado, también en esta política, también exterior, te voy a decir que estaba equivocado tener tanta defensa sobre el gobierno venezolano, ¿no es cierto? Y sobre todo el régimen chavista, que hoy liderado por Maduro y Diosdado Cabello y toda su gente. Nosotros necesitamos que hoy día el país se siente y esté a nivel internacional, como lo es Estados Unidos, como lo es Perú, como es Uruguay, quienes han condenado lo que ha ocurrido ahora, más toda la historia. Yo recuerdo a Venezuela, cuando era el país que tenía el PIB más alto de Latinoamérica, el Producto Interno Bruto más alto. Recuerdo a Venezuela cuando era el destino turístico más favorecido, cuando tenía las reservas de petróleo mayores en el mundo, las reservas de agua dulce, un país riquísimo en recursos, y hoy día solamente ha generado pobreza y ha generado miseria a su pueblo. Y eso me duele, porque yo amo mucho a la gente venezolana y son los que han venido aquí a aportar. Nosotros lo recibimos con cariño, pero tenemos un problema con la inmigración que se ha desbordado, que ya no es ilegal, sino que es irregular, para poder tratar de alguna manera de regular y llevar que esta migración no nos afecte. Sí, nos estamos adelantando con el segundo bloque, pero 30 segundos, alcalde. Sí, no, solamente decirle a Pablo que no es aprovechamiento político. Yo creo que la Democracia Cristiana va a terminar apoyando a Alejandro Navarro, pero sí creemos que es importante que él actualice su definición ante un régimen dictatorial, un régimen que hizo fraude, un régimen que tiene
un montón de condenas por temas de derechos humanos, un régimen que ha empobrecido Venezuela. Por algo, 1/3 de la población de Venezuela se ha ido de este país, no porque el gobierno lo haya hecho bien, sino que efectivamente hay un problema grave. Entonces, nosotros aspiramos para apoyar a Alejandro Navarro, insisto, en lo personal tengo mucha simpatía, pero para que la Democracia Cristiana apoye a Alejandro Navarro, Navarro tiene que tomar una posición, y yo creo que el presidente Boric ha tomado una posición correcta. Él, no me cabe la menor duda, que él siempre tuvo simpatía por el régimen bolivariano y por Chávez, pero hoy día el presidente Boric es capaz de decir, ¿sabe qué? Lo que ocurre hoy día en Venezuela no nos gusta, esperamos una posición similar de Alejandro Navarro para poder nosotros brindarle el apoyo masivo y que sea, ojalá, el futuro gobernador regional. Sí, bueno, la respuesta de Pablo Cuevas al regreso de esta pausa. El cáncer cervicouterino es silencioso y letal. En Chile 2 mujeres mueren diariamente. Detectado a tiempo es curable. Si iniciaste actividad sexual, hazte el PAP hoy. Te invitamos a ser parte de este gran espacio. Un espacio para que estés comunicado e informado con las noticias de tu municipio. Primero contar que es un tremendo logro lo que obtuvo Concepción. Orgulloso del equipo. El equipo estuvo presente, desplegado. Conoce, aprende y descubre. Estamos hablando de las número 1 del mundo. Que es que lo que se planifica con los vecinos. Este programa pensado en ti. Municipio a tu servicio. Municipio a tu servicio. Un programa útil y ameno que te explicará en detalle todos los beneficios que te brinda tu municipalidad. De lunes a viernes a las 20 horas por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Descubre el sabor de Pizzería Di Nanno y déjate sorprender por la verdadera receta italiana con nuestra deliciosa variedad de pizzas, nutelón, palitos de manjar y mucho más. Visítanos en Autopista Concepción Talcahuano 6891, Brisas del Sol, San Martín 654 Concepción y Avenida Pedro Aguirre Cerda 1055 en San Pedro de la Paz. Revisa nuestra carta y promociones en Instagram, @dinanocl, o pide tu despacho a domicilio a través de www.dinano.cl. Dinanno, la auténtica receta italiana. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati, todos los jueves, 21:30 horas, por Canal 9 Bio Bio Televisión. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Ya estamos de regreso en el tablón. Muchas gracias por su sintonía. Recuerda, estamos en vivo y en directo, transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Nos busca como Canal 9 Bio Bio TV. También estamos en www.canal9.cl. Bueno, y nuestros panelistas habían adelantado algo. Es importante hablar de Venezuela. Hubo elecciones importantes el domingo. Nicolás Maduro se proclamó como presidente nuevamente por un periodo de 6 años, pero hay muchas denuncias de fraude. Una situación que usted dice, bueno, ya nosotros, ¿qué nos importa? Bueno, uno, es un país sudamericano, pero por sobre todas las cosas porque nosotros tenemos una gran población venezolana en nuestro país, acá en la región del Biobío, y ya han habido reuniones importantes, no solamente a nivel gubernamental, sino incluso también desde la Cancillería, para ver cómo va a reaccionar nuestro país ante una posible o prácticamente evidente nueva crisis migratoria, porque muchas personas probablemente comiencen a salir nuevamente de Venezuela buscando dónde
poder incluso recibir asilo. Y desde ese punto de vista es importante también saber las consecuencias políticas, sociales que esto pueda conllevar a nuestra región del Biobío. Pero antes vamos a darle la palabra a Pablo Cuevas, quien fue, ¿cierto?, interpelado por sus amigos panelistas para que pueda responder. Sí, mira, yo creo que el debate, el expresar posiciones es legítimo y válido cuando lo hacemos con el respeto y la mirada que estamos teniendo en esta conversación. Quiero comentar varias cosas y respecto a la situación que se está viviendo en Venezuela. Primero, no es una situación que alguien pueda festejar cuando hay un nivel de polarización, cuando hay las consecuencias que estamos viendo hoy en ese país y sobre todo con los miles, millones de personas que han tenido que irse del país. O sea, yo creo que nadie en esta mesa pudiese celebrar esa situación. Primero, para que despejemos, para que tengamos claridad. Respecto al origen de los problemas, sin duda vamos a tener distintas apreciaciones y miradas. Nosotros lo hemos dicho en más de alguna vez. Creemos que parte importante de los problemas y de las definiciones que toman los países también son responsabilidad y tienen que jugar un rol sus propios pueblos o sus instituciones. ¿Por qué lo señalamos? Porque nosotros creemos en el principio de la autodeterminación. Y creemos que acá es importante que no quede ninguna duda respecto a lo que ocurrió el domingo. Y hoy existen dudas. Y ese es un problema. Y ese es un problema. Hoy la institución de Venezuela citó a todos los candidatos presidenciales a revisar las actas, las famosas actas, de las cuales nosotros hemos dicho que una vez que se conozcan con certeza los resultados vamos a tener una opinión y podemos despejar distintas situaciones. Y hoy fueron citados todos los candidatos presidenciales a revisarla, en un sistema electoral que donde entendemos goza de garantía respecto al proceso. Salvo que alguien nos diga que la forma de votar electrónica no es la que corresponde, que genera posibilidades de mucho fraude, etc. Por lo menos eso entendemos, no es el tema. Entendemos que el tema de hoy en día es los resultados. ¿Por qué digo esto? Porque yo no entiendo entonces cómo un presidente de un país como Estados Unidos o otras toma una posición, una definición antes de este llamado hoy, del llamado que se realizó hoy. Esas cosas nosotros por lo menos nos llaman la atención, pero creemos que hay un tema mayor que el que tenemos que discutir desde el país. La situación que se genera. Nosotros creemos que es un error, y lo dijimos públicamente a nivel nacional, el que se rompan relaciones y que se haya retirado el personal diplomático de Venezuela, porque aquí lo único que se ven afectados son los habitantes venezolanos que viven en nuestro país. Nosotros creemos que acá lo que tiene que primar siempre, pensemos blanco, nos guste más el blanco, el negro, el rojo, tienen que primar la relación entre los pueblos y sus instituciones. Y por tanto el ejercicio de la diplomacia tiene que jugar un rol acá. Porque los problemas que tenemos asociados, particularmente a un grupo reducido respecto a hechos de violencia, o el cómo bandas de criminales se desplazan por toda Latinoamérica, no es un tema que vamos a resolver solo en un país. Es un tema que tenemos que resolver de manera coordinada, articulada. Y para eso tenemos que ser serios de cómo poder abordarlo, porque acá no podemos caer en experiencias como el Cucutazo y esos actos de campaña que vimos con anterioridad. Tenemos que buscar formas distintas. Nosotros esperamos que esto se pueda resolver, que se pueda esclarecer, que prime la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, y eso tiene sus niveles de expresión. Y cuando uno es parte de los principios democráticos, uno lo que tiene que siempre respetar son las mayorías. Y para eso tiene que haber certeza de cómo se comportaron las mayorías que votaron el día domingo, y eso es lo que nosotros esperamos se despeje, como hoy día por lo menos se pretende hacer con todos los candidatos presidenciales que fueron citados. Eso. Celebro, Pablo, que digas que existen dudas, y dudas más que razonables, en las elecciones de Venezuela. Pero en el mismo ámbito del respeto hay algo que no puedo dejar pasar, que cuando tú dices que el personal diplomático de 7 países se retiraron, ellos fueron expulsados, hay que decirlo como son, fueron expulsados
por el régimen de Nicolás Maduro. No me refería a los de Venezuela irse de Chile, en todo caso. Los de Chile que se vayan para allá, eso obviamente yo no creo en que tengamos que romper con nadie, y en eso estoy de acuerdo. Las relaciones diplomáticas se mantienen porque es la única manera que tienen los pueblos de relacionarse y mantener ese contacto independientemente que a veces entre gobiernos no haya entendimiento. Así también tampoco se debe romper, por ejemplo, y no lo ha hecho con Israel, donde también ocurren cosas que tampoco nos gusta, porque las muertes que ocurran donde ocurran no nos pueden tener felices a nadie. Y todas esas cosas también se deben investigar y por organismos internacionales como corresponde. Que hoy día llame a los presidentes también es una señal, pero lo que ocurrió ese día es una vergüenza. Ese día no se dejaron entrar a los testigos cuando la ley electoral, el CNE y el Consejo Nacional de Elecciones y la ley electoral permite que no solamente los testigos, que nosotros tenemos otro nombre para ellos, ¿no es cierto?, sino que todas las personas tienen derecho a quedarse en el recuento, no dejaron entrar a nadie, sino que ellos, haciendo el recuento electrónico en un sistema que genera la duda, como tú dices, obviamente, y después que hay una manifestación popular grande de la gente, que hubo limitación para votar. En Chile, registrado 500.000 venezolanos, 2.500 solamente habilitados para votar. Y nosotros sabemos que hay más de 800.000 personas, porque eso es lo que reconocen solamente acá, lo que tienen como registro, porque hay muchos que no están registrados y se nota cuando los detienen, algunos por alguna razón por delito, estoy hablando de una situación de delito, no tienen antecedentes, no tienen nada. Acá se les exigió algo que en Venezuela no se les exige, que es tener, por ejemplo, tener el pasaporte al día, por eso que eran pequeñas cantidades que podían estar habilitados para votar y solamente podían ir a Santiago a votar, entonces todo lo que está en el resto del país, limitando a la gente que podía votar en Venezuela. Pero yo aquí voy a una realidad que vive Venezuela durante este régimen, que la gente se cansó. Y mucha gente también que antes a lo mejor estaba de acuerdo, como ocurre en todos los países, ¿no es cierto? Hay gente que a lo mejor cuando se inició el gobierno del presidente Gabriel Boric estaba de acuerdo y hoy día están arrepentidos. Si de lo arrepentido el reino de los cielos, ¿sí? ha ocurrido eso en todas partes. Entonces, pero sí a mí me llama la atención del cambio que tuvo este país y un país que bajo este régimen llevó a empobrecer a su gente, generando esta diáspora tan grande, este éxodo tan masivo, y que hoy día cierto que va a ser diferente a los otros éxodos que existieron. En el año 2021, y con antecedentes lo digo, se cerraron 3 cárceles bajo el régimen de Nicolás Maduro. 3 cárceles con 25.000 delincuentes y fueron expulsados del país con todos sus antecedentes borrados. Y por esa razón, cuando un extranjero venezolano delinquía en Chile, no se le encontraban sus antecedentes. Se le solicitaba los antecedentes a Venezuela y Venezuela no entregaba nada porque habían sido eliminados y borrados. Como nuestra ley es garantista, no tenían prisión preventiva ni medidas cautelares, no tenían domicilio conocido. ¿Qué hizo la Cámara para poder legislar? Estableció que bajo un correo electrónico se daba por conocido su domicilio. Hoy día anda a buscar a todos aquellos que tienen un tema. Entonces, cuando tenemos este éxodo masivo, esta inmigración, llámela ilegal, para mí es ilegal, porque el que entra no es legal, no es irregular, es ilegal. Entrar a un país debe ser considerado incluso un delito, no siquiera una falta. Hoy día, tú has estado, no sé, yo he estado en Colchane, he estado en Chacayuta, he estado en el norte, he estado en las cárceles de Hacha, en donde el 48% son extranjeros los que ocupan ahí, donde en salud, en materia de educación, están copados y los chilenos están quedando fuera también de la atención de los jardines infantiles. Hay un copamiento enorme. Años atrás, 2 años, 3 años atrás, los alcaldes de Colchane, de Arica y de Iquique hacían fiesta por los matinales, pasando a contar su historia. Cuando nosotros llegamos a la legislatura, yo hice una acusación constitucional que fue la primera de la legislatura contra el canciller de la época, porque creo que el canciller, así como hoy día Van Claveren, el canciller tiene que tener las relaciones, porque Venezuela no tenemos frontera con Venezuela. Entonces, ¿cómo llegan acá si no nos ponemos de acuerdo con el resto de los países? ¿Cómo se hacen? Hoy día Chile establece recibir una cuota, nosotros ya tenemos una cuota, porque si tú no invitas a gente a su casa, tú tenés que invitar, aunque sea una fiesta, tenés que comprar cosas para tenés que tener presupuesto para eso. Y Chile no lo tiene. Chile es un país que hoy día está endeudado totalmente. 36.000 millones se gastaron en los primeros 6 meses. Después nos piden a través del presupuesto endeudarse en 25.000 millones de dólares.
¿por qué tienes que solicitar endeudarte? Es porque ya no tienes plata. O sea, tú vas a pedir crédito cuando ya no tienes dinero. O está mal distribuida, que también es un debate que podemos dar. Ese es muy importante porque la administración, como ocurre en Venezuela, ese es el problema de la administración de los países. Y aquí nadie ha hablado de la administración estatal y de la disminución del gasto fiscal, que sería una forma de solucionar cómo mejorar el tema de las pensiones, mantener la PGU, el sueldo mínimo y mejorar muchos problemas sociales que son reales y verdaderos y que hasta hoy día no han tenido gran solución. Pero sabes que yo creo que a nivel del ciudadano chileno hay cierto convencimiento que la situación de Venezuela es inaceptable. Y yo creo que este fraude se venía fraguando desde antes del día domingo. Nicolás Maduro salió a decir que había no sé cuántos miles de veedores internacionales, pero los veedores internacionales eran todos invitados internacionales que eran proclives al gobierno de Nicolás Maduro. Le negó el acceso a veedores internacionales que pensaban distinto al régimen. Eso es una característica propia de las dictaduras totalitarias. De hecho, el único instituto internacional que dejó entrar Nicolás Maduro fue el Instituto Carter. ¿Y qué dijo el Instituto Carter? Dijo, no hay coincidencia entre las actas con el resultado que entregó la Comisión Electoral venezolana. Entonces, la situación es crítica y además lo que ocurrió con la posibilidad de votar en Chile, todos los ciudadanos chilenos que están en el extranjero tienen la posibilidad de votar. Como bien tú decías, Roberto, solamente 2.500 venezolanos en Chile pudieron votar. ¿De cuánto? De casi 1 millón. Yo pregunto, ¿cuántos venezolanos hoy día tienen derecho a voto en Chile? 200.000. Entonces aquí hay una cierta contradicción. Chile le da derecho a voto a venezolanos. ¿Cuántos pueden votar? Casi 200.000. Su país de origen, ¿a cuánto les da la posibilidad de votar? A 2.500. ¿Y saben cuál fue el resultado de las 2.500 personas que apenas tuvieron la posibilidad de votar? El 97% votó en contra del régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, aquí queda claro que este proceso bolivariano, que dicho de paso de bolivariano no tiene absolutamente nada, una de las frases más recordadas de Simón Bolívar era que no hay nada más peligroso que perpetuar a alguien en el poder, y Nicolás Maduro se está perpetuando en el poder con las peores armas. Bolívar era un latinoamericanista, 100%. ¿Qué es lo que hace Nicolás Maduro? Cierra las embajadas en 7 países, expulsa, en el caso nuestro, a Gamuri. Gamuri, un hombre de izquierda, es expulsado por el régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, ahí hay otra característica cuando ellos dicen que son un gobierno bolivariano, nada más contradictorio con el régimen con el pensamiento de Simón Bolívar, lo que está haciendo hoy día Nicolás Maduro. Y lo que más me preocupa es que la encuesta que se hizo esta semana en Venezuela determinaba que el 20% de la población que queda en Venezuela, si el régimen de Maduro no cae, la decisión que van a tomar ese 20% venezolano es irse de Venezuela. Por lo tanto, yo espero que el régimen de Maduro caiga, que se haga una intervención ahí y que ojalá evite que esta nueva ola migratoria pueda agudizar los problemas que ya tiene. Yo estoy 100% de acuerdo con recibir a todos los habitantes del mundo en Chile, mientras su ingreso sea de manera regular. No estoy de acuerdo con dar facilidades a ingresos de manera ilegal, porque parte del problema que tiene hoy día Chile en varios aspectos tiene que ver con el ingreso de ciudadanos extranjeros de manera ilegal. Por lo tanto, yo creo que estos son días clave. Ojalá que la presión en Venezuela de la ciudadanía, del pueblo venezolano, se mantenga en las calles, porque el gobierno de Nicolás Maduro no puede seguir gobernando ese país, que como bien tú decías, Roberto, en la década de los 50-60 era el país más próspero de América Latina. Todo el mundo quería irse a Venezuela porque era un país de bonanza, y hoy día es un país que está sumido en la total pobreza y miseria, además con una clase política que atenta contra los derechos humanos, atenta contra la libertad de expresión, manipula las elecciones y expulsa a autoridades internacionales en su propio país. Por lo tanto, la situación en Venezuela es realmente crítica y grave y con consecuencias directas a Chile. Sí, yo creo que acá se han puesto en la mesa varios temas que es importante que podamos analizar. Yo primero quiero declararme sin tener tanta certeza ni conocimiento como acá se ha señalado en la mesa, pero espero poder que efectivamente eso pueda seguir desarrollándose. A lo que me refiero es que creo que es importante que tengamos claridades para tomar posiciones. El proceso de Venezuela, según las propias leyes que se dieron, tienen un mes de plazo para conocerse las actas. Distinto han sido los resultados que fueron los que se dieron, nos gusten o no nos gusten.
Y a estos días ya se están, hoy de hecho, dando a conocer y se invitaron, como señalaba adelante, a los distintos candidatos. Pero yo creo que un debate que tenemos que dar es más allá de eso incluso. Porque yo no conozco muchos procesos migratorios que sean completamente regulados y que sean como quisiéramos en los países, porque por algo se generan. Y en eso todos sabemos de pueblos que han recorrido distintos lugares hasta poder asentarse en algún lugar para poder tomar una definición. Y yo no sé si funciona. Lo que quiero decir con esto es que esto lo vamos a tener que resolver con integración en Latinoamérica, con diálogo entre los estados, con diálogo entre las instituciones. Y lo que está pasando hoy en día en Venezuela y la reacción que se está generando internacionalmente nos está ayudando a eso. Yo creo que todos tenemos que ayudar a que en Venezuela no sigan existiendo muertes como las que hoy en día se han dado, y menos que se generen condiciones para que se genere un enfrentamiento entre sus habitantes. Esas cosas a nosotros nos preocupan porque no las queremos. No queremos que se desarrollen y queremos que hay que conversar también eso. La solución que tendríamos que discutir es, entonces, ante este posible ingreso masivo a Chile, el cierre de las fronteras, poner muros. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el debate? ¿Qué le vamos a decir a los cientos y miles de venezolanos que están hoy en día en Concepción respecto a esa situación? Ahí tenemos que dar una discusión, pues. La ministra Toá, el gobierno, algo ha señalado respecto a esto. Pero ahí es donde tenemos que poner entonces también toda nuestra capacidad para este debate, pues, y todas las propuestas que podamos establecer. Porque yo comparto que no existen todos los recursos que quisiéramos. Y ahí me gustaría entonces que diéramos una discusión respecto a aquello, pues. Porque hoy en día no digamos que los recursos nos sobran al Estado, siempre se requiere más, pero también sabemos que temas como evasión, elusión tributaria nos pudiesen generar una cantidad de recursos importantes, que es lo que está avanzando en esa dirección del gobierno, pero también la propia necesidad de redistribuir o la reforma tributaria, a la cual muchos se han negado, son temas relevantes, porque cómo damos garantías sociales, cómo generamos políticas públicas que a quien sea, porque los problemas de salud no tienen frontera ni nacionalidad. Y a mí me gustaría que si alguien que está en nuestro país y no necesariamente nació en Chile y tiene una enfermedad tenga acceso a salud y atención. Entonces me gustaría discutir cómo fomentamos la salud pública en Chile. Cómo mejoramos la infraestructura en los colegios, abandonada por muchos años, y en eso seguramente el alcalde lo conoce respecto a la inversión que se dio en los distintos periodos. Cómo fortalecemos temas de seguridad, o sea, los temas de la población. Los temas urgentes creemos que son los que hay que ir conversando también y poniendo en la mesa, porque en eso es importante entonces que develemos posiciones. ¿Estamos o no por generar mejores pensiones? Por aumentar la PGU a 250.000 pesos, por generar condiciones que con los recursos previsionales se puedan generar mejores pensiones. Ese es un debate que también tenemos que dar, porque esta semana nada hemos dicho respecto a la negativa en la Comisión del Trabajo del Senado de avanzar con la reforma previsional. Y eso es lo que quiero terminar para que lo intercambiemos. El principio que muchos han argumentado respecto a con mi plata, yo decido con mi plata, ¿cierto?, para no tomar esta definición. Si yo me pongo desde ese principio, yo les quiero decir que a mí me gustaría entonces decidir que mis fondos previsionales puedan ser los mismos que el sistema de las Fuerzas Armadas. Es mi plata. ¿Es posible? Sí, perfectamente es posible. Eso entonces tenemos esa discusión. Lo escuché en la comisión del diputado Cuello y diputado Santana cuando lo dijeron, pero fue como una forma de evadir la discusión respecto al retiro, porque lo que estamos conversando es del retiro, no del cambio de sistema previsional, que a lo mejor lo comparto contigo. O sea, que yo me encantaría cambiarme, pero también eso significa un costo al Estado, y el Estado no tiene el dinero para solventar eso. Por eso, pero si es tu plata, por eso, si es tu plata también, yo quiero que hoy día decida entonces retirarlo. Tú lo estás diciendo, ¿por qué no puedo retirarlo? Entonces seguimos en la misma discusión, que se cambiaron de bando, se cambiaron de vereda y su discurso también cambió. Pero lo cierto es, por ejemplo, que lo que tú dices, que yo, por ejemplo, voté a favor del proyecto de reforma anterior que se rechazó, reforma previsional. Yo voté a favor, simplemente porque no había que negarse a conversar. Siempre lo dije, tenemos que conversar. Pero existía un tema importante que estaba ahí, que tú lo mencionaste, que es el principio de control de la evasión y la elusión de impuestos. Eso nada más está estudiado, y eso genera un 2.9 del PIB, porque la reforma, incluso la reforma tributaria que presentaron, pretendía alcanzar el 2.5 del PIB para mejorar.
¿ya? Por lo tanto, si nosotros controlamos la evasión y la elusión tributaria y nos ordenamos en eso, que ese es el problema que tiene Chile, fiscalización. ¿Ya? Si nosotros nos ordenamos en eso, no necesitamos otra reforma tributaria. ¿Por qué en Chile tenemos esa mentalidad que para mejorar las pensiones, para mejorar la PGU, para mejorar las condiciones sociales, tenemos que aumentar impuestos a las personas? Y siempre las personas son las que salen, es como que si fueran una caja vecina y vamos, le apretamos y le sacamos plata. ¿Por qué no cambiamos la mentalidad de nuestro país y propendemos a la industrialización y el aumento del valor de nuestras materias primas? Eso va a generar trabajo, va a generar tributación y especialmente en la región. Cuando tú dices que la autonomía regional hoy día se perdió bastante y no creo que vamos a atrasar unos 15 años más o menos en volver a tener esa autonomía regional, producto de eso, bueno, vamos por otra vía. ¿Cuál? La internacionalización de nuestra región, buscando que vengan a generar inversión en nuestra región, que se generen empresas que cumplan con los estándares medioambientales que tenemos nuestra regulación chilena, pero que generen trabajo, que tributen en la región, que sean buenos vecinos, buenos actores, y eso va a generar riqueza, no solamente en la región, sino que en nuestro país. Sí, Pablo señalaba ahí un tema importante respecto de la discusión que queda respecto al tema de migración, pero yo creo que eso está claro, es decir, aquí el control migratorio es clave y fundamental. Ese es el talón de Aquiles de nuestro sistema. Parte del tema delincuencial, parte del tema de inseguridad, del tema migratorio, tiene que ver con la ausencia de control fronterizo, y ahí veo con buenos ojos el anuncio que hizo el subsecretario Monsalve de fortalecer el control migratorio, pero mientras no controlemos el norte, estamos fritos. Mira, todos los que hemos tenido la posibilidad de viajar al extranjero, yo viajé hace años atrás a Israel y a Jordania, para hablar de un Estado judío y un Estado árabe, pero en los dos controles fronterizos, 5 horas con una entrevista. ¿A qué viene usted? ¿Cuánto va a estar? Tráigame sus papeles, pasaporte, la reserva del hotel. Es decir, para poder ingresar a estos países, uno tiene que cumplir un montón de requisitos y ellos pueden en la misma aduana devolverte. En Chile eso no ocurre. En Chile, ayer escuchaba al alcalde de, no sé si era de Chacayuta o no, pero él decía que en 2 horas vio entrar 140 migrantes, todo de manera irregular. Entonces, este es un problema que hay que enfrentar, que hay que abordar, sacarse los sesgos políticos, ideológicos, pero esta situación no puede continuar. Insisto, hoy día que la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Independencia, en la elección que va a el 17 de octubre, donde el 30% de los electores sean ciudadanos extranjeros, yo creo que es un tema que nos tiene que llamar la atención y que tenemos que a futuro abordar. Yo estoy porque vengan todos los ciudadanos del mundo a Chile, pero que eso sea de manera regular. Aquí hay una responsabilidad del gobierno de Piñera, hay una responsabilidad del gobierno de Boric, esto no hay que politizarlo, hay que tomar decisiones, y si este 20% de venezolanos que ha dicho que si Maduro continúa en el poder, ellos van a irse del país, lo más probable es que parte importante de esos migrantes se van a ir a un país donde la gente vive mejor. Y aunque no lo queramos creer, la gente pasa por Colombia, pasa a Ecuador, pasa a Bolivia, pasa a Perú para llegar a Chile, porque en Chile la gente tiene mayores oportunidades. Entonces, yo creo que este es un tema que tiene que estar en el centro de la discusión política, tanto elección presidencial el próximo año, elección de gobernador regional, elección de alcalde, porque ya cuando un municipio tiene 1/3 de electores que son ciudadanos extranjeros, tiene que ser parte del debate. Por lo tanto, yo creo que el tema es complejo y lo que ocurre hoy día en Venezuela, de ahí la importancia. De ahí la importancia de lo que está pasando a 5.000 kilómetros de aquí, cómo se resuelve el tema de la dictadura que está instalando hoy día Nicolás Maduro. Sí. 30 segundos. Sí. Es importante el debate respecto al control de fronteras, sin duda es parte de los desafíos que vienen, pero también el rol de nuestras policías y Fuerzas Armadas en todas las tareas que definamos como sociedad. Porque Carabineros tiene también áreas especializadas para el control de fronteras que son insuficientes, y diría yo, y respecto al rol de las Fuerzas Armadas, sin duda es parte de un debate. A mí me gustaría Fuerzas Armadas mejores que las que tenemos hoy en día, y lo digo en un tono positivo, porque incluso creo que tienen que jugar roles también en situaciones de catástrofe, como son los incendios de manera profesionalizada, como también son las situaciones de emergencia como las que hemos vivido estos últimos días en comunas de nuestra región como Curanilagua, además de la cual yo soy, y aprovecho para ir cerrando, enviar un saludo afectuoso a todos los habitantes a la comuna de Curanilagua y la provincia, porque sabemos que están viviendo horas complejas de las cuales tenemos que hacernos cargo, pero también la infraestructura,
los recursos, la inversión en comunas como ella, también nos tienen que hacer reflexionar, y en esto el debate de quién es el gobernador o gobernadora regional, de cuáles son los recursos que tiene el Estado para dar respuesta a la población, son temas relevantes. Si por eso damos esta discusión, no por si el candidato me gusta más, menos, cómo se viste o qué color tiene el pelo. Eso. Perfecto. Roberto Arroyo, diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias. Solamente un segundo para decirle a Pablo, muchas gracias por su discurso. Nunca he escuchado a alguien, presidente de un partido comunista, y pedir un estado de sitio, así que se lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Vamos a juntarlo en el cafecito con políticos cambiar las versiones y acabo de escucharlo a usted porque jamás hablé de estado de sitio. Alcalde Víctor Hugo Figueroa, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Ya que Roberto agarró un segundo, yo también, un saludo a los vecinos de Penco. Tuvimos hoy día una reunión con las 60 familias damnificadas, familias que la están pasando muy mal. Tuvimos una reunión con el Servi, la CDMI de vivienda, así que vamos a trabajar incansablemente para dar una solución a esa familia. Sí, Pablo Cuadras, presidente del Partido Comunista. Le tocó duro hoy día, Pablo. No, siempre dispuesto a debatir, es parte del tema, pero nosotros siempre nos caracterizamos por algo. Visiones tenemos de todo, pero también tenemos propuestas. Y cuando discutimos nos interesa discutir de las propuestas porque es la gente la que se ve beneficiada y puede vivir mejor. Eso aspiramos los comunistas en la región del Biobío y el país. Muchas gracias. Y a usted gracias por su sintonía. Le mandamos un abrazo si está ahí complicado con el sistema frontal, que esperamos vaya declinando hasta el fin de semana. Les mandamos un abrazo enorme, un gran fin de semana. Canal 9 Biobío Televisión presentó El Tablón.